Listo. Entonces vamos a empezar esta segunda parte y como estamos en este momento hablando de C++, antes de empezar con Git, quiero que veamos el programa de ejemplo, ¿sí? Y este programa de ejemplo, para este programa vamos a ver si me puedo volver a conectar acá. ¿Listo? Estoy en este momento en la tablet. Ustedes por favor me van a confirmar si ven bien, si... Yo le puse, yo he encontrado que en las transmisiones a veces funciona mejor el contraste de fondo blanco que oscuro. Yo sé que ustedes son darks y eso les brilla y toda la cosa, pero en las grabaciones queda como mejor así. Pues si quiere podemos probar adelante a ver si de pronto cambia. Pero la idea, digamos, de hoy, entonces en este caso, es que yo quiero que hagamos un programa de C++, pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es utilizar Git para guardar las cosas. Entonces vamos a hacer un programita que haga esto, que calcule, vamos a guardar todo esto, ¿no? Tengo acá. Esto les va a ir apareciendo después en la página web, esa que compartimos nosotros. Entonces el programa queremos que calcule el promedio de un vector, de un arreglo. Y pues, de paso, vamos a crear nuestro propio repositorio para el curso y vamos a sincronizar entonces lo que tenemos aquí, que está en la sala, yo estoy corriendo esto en la sala, lo voy a sincronizar con ese repositorio remoto. ¿Listo? Y de paso, pues también vamos a evaluar que ustedes hayan hecho eso. Entonces, hablemos un momentico de este código. Quiero como concentrarme realmente acá, de este código que yo ya escribí. Yo ya lo escribí. Y este código pues hace lo siguiente. Entonces voy a irles preguntando a ver si ustedes recuerdan o saben. A ver, IOStream ya sabemos que es como para escribir o leer de la pantalla. ¿Alguien sabe qué es este vector? Pues para usar vectores, pues los objetos vectores para definirlos y usarlos con los Muy bien. métodos que vienen. Ujú, exacto. Entonces, vector, esto viene de la librería estándar de C++. Es una forma más fácil de utilizar arreglos contiguos en memoria, pero que tiene pues, bastantes ayudas comparativamente con un arreglo primitivo. Los arreglos primitivos siguen siendo útiles. De hecho, cuando hagamos High Performance Computing vamos a tener que utilizarlos probablemente. Pero los vectors tienen muchas ayudas y ellos mismos se autodestruyen, ellos mismos gestionan la memoria, funcionan en el stack. Quiere decir que ellos mismos utilizan la parte más grande de la posible memoria disponible para un computador, para un programa específico. Entonces es el que vamos a utilizar. Lo hago a propósito por si alguien no ha utilizado vectors para que vea la sintaxis. CMAT, pues es la librería matemática, nos da funciones matemáticas y ahí estoy me está repetiendo. Entonces hay que borrarlo. Entonces voy a borrarlo. Una cosa importante es que hay más contenedores, estos se llaman los containers en C++. Hay también listas, que son listas enlazadas, hay mapas, que son como diccionarios, hay sets de conjuntos, hay deques y hay val arrays, que los val arrays se comportan como los arreglos de NumPy de Python. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen cálculo componente a componente. Entonces, si ustedes suman dos val arrays, se comporta como sumar componente a componente. Si le sacan el seno a un val array, eso le saca el seno a cada una de las componentes. Eh, esa no le gusta a mucha gente en C++, no sé si la pensarán quitar después, pero igual cuando aprendamos a utilizar Eigen, que es una librería para álgebra lineal, pues ellos también tienen cálculo, digamos, de ese estilo de arreglos de NumPy implementado, entonces pues simplemente se reemplaza. Bueno, entonces para el vector es el que nos vamos a utilizar para hacer los arreglos. Estamos declarando aquí dos funciones. Cuando tenemos funciones, hay dos cosas para hacer, declararlas o implementarlas. Declararla es decir, cómo se llama, qué retorna y qué recibe. Implementarla es decir, cómo lo hace. ¿Listo? Repito. Declararla es decir, cómo se llama. En este caso se llama field. ¿Qué retorna? En este caso retorna void, o sea, no retorna nada. ¿Y qué recibe? Sus argumentos. Entonces, en este caso, él recibe un argumento que es un vector. Miren, entonces dice st de vector. Ese vector guarda doubles y se llama localmente xdata. ¿Alguien sabe qué significa este ampersand acá? Está pasando la dirección de memoria. Casi. Digamos que sí.
Normalmente cuando uno pone un asterisco, se está pasando un puntero y hay que pasar la dirección de memoria. Cuando tú pones el ampersand, es algo similar, pero se llama una referencia. Básicamente es que no estamos creando una copia, porque es que imagínense que este vector fuera un vector de 1.000.000 de datos. Si yo creo una copia cada vez que llame a la función fill, pues este programa va a ser muy lento. Además que yo lo que quiero es llenar mi vector con esa función fill. Entonces no tiene sentido crear una copia local que después se va a destruir cuando se salga de la función fill y yo no le hice nada a mi vector original. Entonces yo lo tengo que pasar por referencia, lo puedo pasar de muchas maneras. Esta es la manera sencilla, digamos, en C++ de pasar por referencia. ¿Listo? No crear copias. Entonces es como lo que tú decías, porque finalmente uno le está diciendo en dónde arranca en la dirección de memoria, pero es como más claro pensarlo como que es una referencia, es un alias, pero sigue siendo el mismo objeto original que se mandó aquí en la llamada. Y hay otra función que sí retorna algo, miren, retorna un double, se llama average, y recibe también a un vector que localmente se llama xdata. ¿Qué diferencia hay entre fill y average en cuanto a su argumento? ¿Alguien la ve? Pues que el double recibe una constante, El o sea, average recibe un vector de valores constante. exacto. Porque es que si ustedes ustedes cuando pasan por referencia, pues eso es rápido porque no crea copias, pero ustedes pueden modificar su argumento dentro de la función. Entonces la función fill obviamente tiene que modificarlo, pues porque lo va a llenar, pero la función average no tiene que modificarlo. Solamente va a leer los valores, va a calcular la suma y lo va a dividir entre el número total de datos. Como solo los va a leer, no los va a modificar, nos aseguramos de que sea rápido, pasándolo por referencia, pero además le quitamos el permiso de escritura para que no lo modifique, pasándola como una referencia constante. Para eso es que sirve. Digamos que en programación independiente del lenguaje, uno tiene que tratar de aplicar siempre el principio del mínimo privilegio, que es le doy la menor cantidad posible de permisos a las cosas, de tal manera que su capacidad de hacer daño sea la menor posible. Eso también se aplica a veces en los usuarios, ¿no? Uno trata de darles la menor cantidad de permisos disponibles, porque es muy probable que hagan algún daño sin saber. ¿Listo? Entonces las hemos declarado, pero ojo, ¿ya sabemos cómo hacen las cosas? No, ¿cierto? Están solamente declaradas, pero no están implementadas. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? No me preguntas en el chat anónimo ni en el chat oficial. Profe, una duda, ¿podría repetir cómo funciona fill, por favor? En este momento no sabemos cómo funciona realmente porque no hemos visto cómo se implementa, pero el objetivo, digamos, lo que hace fill es, vamos a poner aquí un comentario si quieres, lo que hace fill es llenar el vector de una manera dada, que tú vas a decidir después. Eso es lo que va a hacer. Entonces, si yo quiero llenar un vector, yo me voy a llamar fill, yo debo recibir el vector como referencia porque yo lo voy a modificar, por eso le pusimos el ampersand, ¿está bien? Pero yo no retorno nada por ahora, pues yo simplemente lo lleno. Puede ser que yo después retorne como, sí, lo logré, una variable de estado, alguna cosa así, pero por ahora pues nada. Eso es lo que va a hacer fill, ¿listo? Lo que va a hacer es llenar el vector. Y lo que va a hacer es calcular el promedio. Entonces, si tú te das cuenta, hay como algo diferente, un detalle diferente entre fill y average, porque fill va a modificar el vector, porque lo va a llenar, ¿cierto? Le llega un vector de 1.000.000 de elementos y va a ponerle un valor a cada elemento. Mientras que average no le va a modificar el valor a esos elementos, solamente los va a leer. Entonces, por esa razón es que a average le pasamos la referencia constante. ¿Sí? ¿Mejor o no? Sí, pero entonces digamos, si nosotros en el average dentro de los paréntesis no ponemos el const, ¿qué pasaría? Si programas muy bien y confías en que tú cuando estés haciendo la tarea a las 2 de la mañana con un solo ojo abierto no cometes errores, pues realmente no pasa nada. ¿Listo? No pasa nada porque, pues nada, está, digamos, la posibilidad de modificar al dato, pero pues si tú programas bien, pues no lo vas a modificar. El problema es ese, es que tú no sabes si puedas cometer el error de modificarlo por hacer una prueba, por hacer alguna cosa mientras te funciona el código, y estás dejando que ese permiso exista para una función que es, en principio será solo lectura. Es eso simplemente. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, no me queda claro lo de la referencia. Entonces, lo de la referencia simplemente es esto, mira. Si yo le quito esto, si yo le quito el ampersand, cuando yo llame a mi función, voy a escribirlo aquí como un comentario, cuando yo llame a mi función fill, y digamos que en la función main mis datos se llaman data, entonces yo le digo fill data. Cuando yo haga esto, imagínate que data es un vector de 1.000.000 de elementos. Entonces, como yo le quité el ampersand,
Lo que va a suceder ahora es que se va a crear una copia de data internamente en mi función fill que se llama xData. Entonces vamos a crear dentro de xData un arreglo de 1.000.000 de elementos, se van a copiar todos los datos de data ahí, y todo lo que yo haga dentro de la función fill va a realmente estar operado dentro de ese xData, que es lo que está declarado dentro de fill. Y luego cuando yo salga de la función fill, ese xData, como es local, se va a morir, y mi data original pues no le pasó nada. Porque yo nunca lo toqué, yo trabajé fue en una copia. ¿Listo? En cambio, cuando yo le pongo el ampersand a mi función fill, cuando yo le pongo el ampersand acá, está como lenta mi conexión. Cuando yo le pongo el ampersand a la función fill, entonces cuando yo haga este llamado fill data, él lo que dice es, yo no voy a crear copias. Pues localmente este data que tengo acá se va a llamar xData internamente, pero es lo mismo. O sea, son exactamente lo mismo. Entonces una referencia es como un apodo, ¿sí? Entonces ahí sí vas a estar operando sobre el objeto original. Eso es lo que hace la llamada por referencia. ¿Listo? ¿Alguien más pregunta qué es un wildcard? Depende del contexto, pero en general es como cuando tú pones un asterisco y ese asterisco puede representar muchas cosas. Entonces, digamos que cuando estás buscando un patrón de texto y le pones todo lo que empiece por cualquier cosa y termine en ta, pues este wildcard se puede identificar como data, como ata, como cualquier cosa que termine en ta, ¿sí? Y el asterisco tiene un significado específico en ese tipo de cosas, entonces es un wildcard. En ese aspecto es que yo lo veo. No sé tú en qué contexto es que lo estés preguntando. Listo, usuario 840.909. Tendrás que darme más contexto para eso. Entonces un wildcard es como un patrón que te permite a ti como resumir varias cosas. En expresiones regulares, por ejemplo, es muy diferente a poner esto a poner esto. La pregunta también es un wildcard, pero significa no cualquier cantidad de repeticiones, sino cero o una repetición de algo. Entonces, por ejemplo, data no serviría, porque tenemos dos caracteres antes, no 0 o 1. Entonces sería ata o ta, ¿sí? O beta. Entonces es diferente. Entonces en expresiones regulares pasa eso. También tú puedes en expresiones regulares, pero me estoy saliendo del tema, ¿no? Poner, digamos, el circunflejo y entonces esto indica que tiene que empezar así. O si le pones el pesos, que tiene que terminar en ta o en a, por lo menos. Entonces, un wildcard simplemente es eso, como para resumir ese tipo de patrones. Pero ya me salí de un poco de lo que estamos haciendo. Espero que te quede más claro. Entonces, esto es lo que hacemos aquí, las hemos declarado. Esto todavía no funciona porque no hemos implementado estas funciones. Y vamos a ver la función main. La función main debe ser lo más sencillo posible, ¿sí? Y digamos que aquí lo que estamos diciendo es, voy a leer de la línea de comandos una variable. Cuando ustedes ejecutan un código de C++, ustedes le pueden poner argumentos en la línea de comandos a esos códigos. Esos argumentos en la línea de comandos se van guardando en este arreglo llamado argv. Por eso, digamos, esta función main se escribe con estos dos argumentos. Argc cuenta cuántos argumentos hay. Argv indica esos argumentos que valen, pero que no es de texto. Entonces yo aquí le estoy diciendo es, coja el primer argumento que está en argv, conviértalo en un entero. Atoy, eso es lo que hace, convertirlo en un entero. Y creo que aquí ya sé por qué tiene una repetición. Para poder utilizar atoy, tengo que utilizar cstddelete. ¿Listo? Entonces, atoy lo que coge es una cadena, que es la que está guardada en argv1, y la convierte en un entero. Si ustedes van a buscar en Python cómo hacer esto, es prácticamente lo mismo. Tienen que buscar sys.argv1 y convertirlo en un número. Entonces, con int. Es la misma cosa, básicamente. Entonces, aquí yo estoy leyendo un argumento de la línea de comandos, ya les voy a mostrar realmente eso cómo funciona en la realidad. Luego estoy declarando aquí un vector. Estoy diciendo, mire, quiero un vector que guarde doubles, se va a llamar data, y quiero que el tamaño sea n. Le hago un resize. Y ya, eso internamente llamó al operator new para pedir memoria dinámica y tal, y todo eso. Eso se encargó directamente de hacer. Luego llamo a la función fillData para que me lo llene de alguna manera.
Y luego simplemente llamo a la función average para que me devuelva el promedio. Entonces le asigno lo que ella me retorna, se lo asigno a una variable que declaré acá que se llama result. Y luego estoy imprimiendo result. Pero ¿saben para qué sirven estas dos llamadas que puse acá? ¿Alguien sabe? Para Es para simple- los decimales, ¿no? Para los decimales. Entonces aquí le estoy diciendo que me imprima con 15 decimales, así out, muy bien, muchas gracias. Y aquí le estoy diciendo que me lo escriba las cosas en notación científica. Es algo a lo que nos debemos acostumbrar, nuestros números imprimirlos en notación científica para poder, digamos, tener la mayor precisión posible en los datos que estamos escribiendo. Entonces esta es la manera que yo le digo a Cout que lo haga. Después de estas dos llamadas, en adelante Cout pues siempre va a imprimir en notación científica con 15 cifras decimales, 15 porque estamos utilizando doubles en nuestro programa, si no serían 6 si fueran float. Y después imprimimos result. Entonces, miren que aquí no hay arreglos primitivos, no hay new, no hay delete, no hay nada de eso. De todo eso se encarga el vector. Para nosotros es bastante sencillo operarlo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay algo nuevo que estén viendo acá o ya todo ya todos lo sabían? O si hay algo nuevo en este código. Profe, pues yo no recordaba que pues lo que pues usted menciona de la memoria dinámica a la hora de declarar un vector. No recuerdo muy bien ese método data.resize. ¿Será que me lo podría explicar un poquito mejor? Sí, simplemente cuando tú lo declaras acá, el vector en la línea 31, cuando tú lo declaras, este vector está, digamos que tú declaraste el objeto, pero no lo has inicializado, no le has dicho cuánto tamaño. Cuando tú haces el resize, tú le estás diciendo, vector, yo quiero que usted tenga este tamaño específicamente. Entonces, internamente esta función resize es interna, por eso utilizas el punto. Siempre que tú declaras un objeto de tipo vector, él tiene muchas cosas internamente, unos atributos, unas funciones internamente. Ujú. Y ahí hay una llamada resize y esto lo que hace es simplemente cambiarle el tamaño. Entonces, supón que n vale 1.000.000. Entonces, cuando le dices resize y le pones aquí el n en 1.000.000, entonces esto lo que va a hacer es ir internamente, llamar al operator new para pedir memoria dinámica para 1.000.000 de elementos double. Si eso sale exitoso, entonces él guarda internamente ese puntero de memoria dinámica y pues retorna exitosamente. Y si no, pues nos genera un error. Y lo bueno es que cuando se acaba nuestro programa, si el vector sale de alcance o se acaba nuestro programa, automáticamente C++ lo destruye. Entonces no tenemos fugas de memoria. Muchas veces pasaba cuando uno programaba en C++ que uno tenía el new, pero no ponía el delete en el sitio apropiado, entonces empezaba a tener fugas de memoria. ¿Sí? Oh, ¿Mejor? sí, 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 sí. Listo. Entonces, miremos la implementación. Quería parar aquí antes de que se pidan cómo se implementaba esto. ¿Es correcto usar username space std y no usar, por ejemplo, std-vector? No, no es correcto. Cada vez que tú hagas username space std, estás cogiendo todo lo que está contenido en estas librerías y lo estás botando acá. Imagínate a ver, imagínate que, no sé si esta analogía es útil. Imagínate que IOStream es un Lego para hacer naves espaciales. Y Vector es un Lego para hacer carro. Y CMAT es un Lego para hacer animales. Y bueno, no sé qué. Y tú quieres como armar algo que se te está ocurriendo. Si tú haces using namespace std, estás regando todas las fichas en la mesa y las estás mezclando todas con todas. Estás exponiendo un montón de nombres de la librería estándar, un montón de funciones, y es muy probable que algunos de esos nombres coincidan con nombres de variables tuyos o de funciones tuyas, y va a haber colisión de nombres. Entonces, no, eso es una muy mala práctica de programación. Se ponen muchos tutoriales que para que los estudiantes no escriban st2 puntos, eso no le quita a uno más de medio segundo, y sí genera una muy mala costumbre que está muy mal vista. Si tú vas a hacer una entrevista para Google en computación cuántica, que le traes por ahí una charla de esas y no sé qué, y de pronto te ponen a hacer algo así más. Si tú utilizas using namespace std, ya, red flag. Listo, 840.927. Entonces es mejor ser ordenados, decir de dónde vienen las cosas. Es lo mismo que pasa cuando ustedes utilizan, por ejemplo, en Python, ustedes hacen import numpy, from numpy importa asterisco. Hay dos cosas diferentes. Entonces, from numpy import asterisco.
O la otra forma que a veces se escribe es import numpy as np. ¿La han visto los que han programado en Python? Sí, pero esa es la última, la de import las NP. Muy bien. La primera es muy mal vista, porque de nuevo estamos cogiendo todo lo que está en NumPy y lo estamos regando en la mesa. Se va a mezclar con nuestras declaraciones. Cuando yo haga un power ahí, yo no sé si es el power de la librería estándar de Python o es un power de NumPy, y esos operan diferente sobre los objetos. La precisión es diferente, los requerimientos son diferentes. Entonces, la estoy embarrando. Esto está mal. Eso es como el using namespace std. Uno lo que tiene que hacer es esto, import numpy as np, y después ustedes cuando van a utilizar NumPy tiene que ser np.random, ¿sí o no? Tiene que escribir cosas así. Eso es lo mismo que st2.2. Estamos diciendo de dónde vienen esos módulos, de dónde vienen esas variables, ¿entendido? Bueno, entonces ahora sí miremos las implementaciones de nuestras funciones. Ustedes seguramente se van a sorprender. Entonces vamos a hacer este fill y voy a utilizar un algoritmo de la librería estándar. IOTA es un algoritmo muy fácil de la librería estándar al que yo le mando dónde empieza mi arreglo. Entonces eso es muy sencillo con data.begin. Eso genera algo que se llama un iterador. No importa, es el inicio. Data.end es el final. Y le digo desde dónde arranque. Entonces él simplemente va a llenar mi arreglo con 1.0, 2.0, 3.0. Simplemente lo va incrementando en 1. ¿Sí? Ya, eso es todo. Eso es lo que hace el IOTA. También lo podemos llenar aleatoriamente, cosas de por el estilo, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, eso es lo que está haciendo IOTA, muy sencillo y muy rápido. Una cosa chévere de utilizar estos algoritmos de la librería estándar es que las versiones de C++17 y C++20 ya vienen versiones paralelizadas en multicore. Entonces uno puede cambiarle la secuencia de ejecución de este tipo de cosas y esto automáticamente va a paralelizar por nosotros y utilizar varios cores. Eso es mágico y eso es bueno, pero eso lo veremos mucho más adelante. Profe, una pregunta. ¿Ahí no sería Xdata a lo que o todavía falta más implementación? No, señor. Tienes toda la razón. Ok. Data no existe aquí localmente, existe Xdata. Gracias. Pues tiene un bug en mi código. Y el average, pues hay varias formas de implementarla. Aquí hay una forma 1 muy sencilla, entonces utilizo otro algoritmo de la librería estándar, que es accumulate, pues que lo que hace es acumular los valores, sumarlos, que también puede ser ejecutado en paralelo. Lo veremos después. Empezando desde el valor 0.0. Yo no me acuerdo realmente si así está bien implementado. Y después dividido por el tamaño, data.size. Y ya. Entonces con esto yo ya estoy calculando, digamos, el promedio, ¿sí? ¿No? Porque lo sumé y los dividí. Y miren que aquí yo nunca tuve, o sea, data sabe cuánto tamaño tiene, esa es la idea. Un arreglo primitivo no sabe cuánto mide, en cambio los vectors sí saben cuánto miden ellos. Entonces es muy útil, es supremamente útil esto. Y pues ya, eso es todo. Hay otra forma que será con el for, que será la manera en la que lo harían normalmente. A uno se le ocurriría como simplemente hacer un for que fuera recorriendo. Pero miren que en ese for yo estoy utilizando un for automático de C++. Eso es como un for each. Entonces yo le digo, oiga, sáqueme una variable, sáqueme cada una de las variables de Xdata y las va sumando en suma. Y luego retorna suma sobre data.size. Entonces yo no necesito saber el tipo de datos que guardan ni nada de eso, desde que yo los pueda sumar, pues se van sumando. Profe, ahí también puso data en vez de Xdata. Sí, también me equivoqué. Perdón. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en ese for es necesario colocar el ampersand también. No, no, tú puedes utilizar una copia. Ahí sí no es necesario, porque ya estamos hablando como de copiar floats o doubles, comparado con copiar 1.000.000 de floats o 1.000.000 de doubles. Entonces realmente aquí no es necesario, puedes utilizar copias. Acá, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, pues no, puedes utilizar una copia y pues ya, no pasa nada. Digamos que el compilador internamente no va a crear 1.000.000 de copias nuevas y eso, bueno, perdón, no vaya a crear 1.000.000 de variables nuevas para copiar todo el resto y eso, sino que él internamente sabe cómo utilizar
cómo optimizar este tipo de cosas. Entonces, no es necesario. No es necesario volverla una referencia porque tú no la quieres modificar. Si la quisieras modificar, si necesitaras modificar esa X, sí tendría que ser referencia, eso sí. Ya, Entonces, como pueden ver, este programita tiene hartas cosas de repaso. Y yo a propósito lo hice utilizando algoritmos de la librería estándar y containers, pues para que tratamos de modernizar nuestros temas, ¿no? Porque realmente a veces utilizamos temas más viejos. ¿Alguien iba a decir algo? No, creo que se quedó el micrófono abierto, pero ya lo voy a mutear. Listo. Bueno. Ahora sí, después de toda esta explicación, voy a guardar este código en una carpeta, ¿listo? Entonces yo acá a la derecha he creado mi carpeta para la clase del día de hoy, 22-22-03, no sé qué, no sé qué. Miren, tenemos la de la clase pasada y tenemos la de la clase de hoy. Entonces voy a entrar ahí, 0316, y ahí está el vector.cpp. Yo por ahora no me voy a meter a ver si compila o no compila, yo creo que puede haber cometido algún errorcito por ahí chiquitico. Pero lo que quiero ahora es que tratemos de ver es cómo convertimos esto en un repositorio Git. Y para eso hay dos opciones. Yo lo que quiero, miren, pwd, acuérdense que me decían dónde estoy. Yo lo que quiero es que este directorio se vuelva un repositorio. Y lo quiero sincronizar con un repositorio remoto, por allá en GitHub. Tengo varias opciones y quiero, por favor, que esto quede muy claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí mismo, no mentiras. Voy a seleccionar este pedazo. Voy a quitar este teclado. Voy a seleccionar este pedazo de acá. Listo. Voy a pasarme a las notas. ¿Eran estas? No. ¿Dónde están las notas? Eran acá. Y lo voy a copiar. Ustedes se supone que ya tienen una idea de qué es Git. ¿Alguien me puede contar? Pues yo lo entiendo como un sistema de control de versiones en el que uno lo usa como un directorio remoto donde pues puede acceder y pues ir actualizando desde diferentes pues dispositivos. Muy bien, sí. Digamos que es un sistema de control de versiones. Muy bien, eso es. Distribuido. Esa es una parte clave. Es distribuido. Eso quiere decir que varias personas pueden estar trabajando en el mismo repositorio al mismo tiempo. Pero obviamente tendrán conflictos que tendrán que resolver en algún momento, como pasa en la vida real. Y además nos permite sincronizar con repositorios que estén remotamente para poder mandar o traer cambios. ¿Listo? Es muy importante que ustedes cuando van a arrancar con Git sepan si el repositorio no existe o si ya existe. Entonces vamos a tener como dos ubicaciones, la ubicación local y la ubicación remota. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá existe. Entonces vamos a ponerle aquí sí o no. ¿Listo? Si el repositorio, hice como mal la tabla, ¿no? El repositorio existe remotamente. Si el repositorio existe remotamente, ustedes no deberían crearlo localmente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque ya existe en otro sitio. Entonces no tiene sentido volverlo a crear remotamente. Entonces el comando que necesitarían ustedes utilizar en este caso sería ¿cuál? ¿Cuál utilizarían? A ver, ¿cuáles son los comandos que yo debería utilizar para crear un repositorio? Creo que uno usa el git clone Git init, para ¿cierto? clonarlo. Git Y init para y después git clone, pero Git clone, muy bien. Entonces miren, si yo quiero traer a mi computador local un repositorio que ya existe remotamente, yo debo utilizar git clone. Pero si no existe localmente mi repositorio y yo lo quiero crear por primera vez y tampoco existe remoto, yo utilizo git init. Es muy importante diferenciar entre estas dos cosas. ¿Listo? Git init y git clone.
Git init es cuando no existe, lo quiero crear desde cero localmente. Git init es completamente local. Git clone es cuando ya existe remotamente. ¿Listo? Y yo lo quiero traer, lo quiero clonar. Git init ya me permite a mí enviar algo al remoto. No, tengo que configurarlo. ¿Y cómo configuro eso? Hay varias formas. Git, remote, add, y uno añade la dirección, uno escribe la dirección del repositorio remoto, por ejemplo, y de esa forma quedan conectados. Pero entonces, primera parte importante, Git init es para arrancar, para iniciar, para crearlo localmente y queda local. Y Git clone es para clonar algo que ya existe remotamente. Digamos que sí, en principio, veámoslo así, que ya existe remotamente. Estas son las grandes diferencias. Entonces, en este momento, yo quiero crear, para este curso, para que ustedes después lo tengan disponible, yo quiero crear un director, un repositorio aquí localmente, y luego lo quiero enviar hacia GitHub, por ejemplo, o hacia GitLab, o hacia Bitbucket, o sea, al que ustedes quieran. Git es diferente a GitHub, ¿okay? Son diferentes. Git es el protocolo base y eso funciona en todo lado. GitHub es un portal para manejar repositorios en Git. Entonces, si yo quiero crearlo y todavía no existe y lo quiero crear localmente, ¿cuál comando es el que debo utilizar? Si no existe remotamente, no existe localmente, lo quiero crear localmente. Git init. Git init. Entonces, ese es el comando que yo voy a utilizar, git init. Pero pilas, ¿yo en dónde me debo parar? Cuando yo hago git init, esto crea un subdirectorio que se llama .git y allá adentro no debería meter nunca la mano. Allá adentro hay como una base de datos y un montón de cosas que él tiene para manejar el historial de los cambios de versiones. ¿Listo? Entonces, yo no me voy a meter dentro del directorio de la clase de hoy porque yo no quiero crear un repositorio para cada clase. Yo quiero meterme en este directorio porque yo quiero crear un repositorio para todo el curso y le vamos a ir añadiendo cada una de las clases. ¿Cuál es el flujo de trabajo entonces? Esto se hace una sola vez para inicializar mi repositorio. Pero luego lo que vamos haciendo todo el tiempo es git add, git commit, -m para poner el mensaje, luego git push. ¿Qué significa git add? Añadir un archivo al Git. Como marcarlo. Sí, Como que, como decir, algún día voy a meter esto. exacto, porque hay una cosa diferente, hay una cosa que es el sistema de archivos y otra cosa es la base de datos del repo, del repositorio. Que ustedes estén dentro de un repositorio y en ese repositorio existan archivos no quiere decir que los archivos estén registrados en la base de datos. Entonces aquí pueden existir muchos archivos, pero aquí pueden estar registrados solamente 2, porque uno puede tener como muchos archivos digamos, temporales o basura que no quiere meter al repositorio. Cuando yo utilizo git add, yo le estoy diciendo, oiga, márqueme a este man para el siguiente commit, para la siguiente guardada. Y entonces estoy marcándolo, lo estoy colocando en algo que se llama el stage area, ¿sí? Pero realmente no es que lo mueva uno a ningún lado, lo estamos marcando simplemente. Para que en el commit, o sea, esto de marcarlo se utiliza con add y esto de enviarlo ya a la base de datos es el commit. ¿Ok? Este es el stage area. Entonces, yo los marco para que después cuando haga el commit, yo mando un mensaje y digo algo que explique lo que hice. O sea, no poner ahí cambios, update, fix, ¿sí? Sino que tengo que poner, lo ideal es que uno no espera haber modificado 10.000 líneas para mandar un commit, sino que uno arregló algo, entonces se resuelve tal, no sé qué, cambiando tal cosa, por tal razón, o sea, dar información de tal manera que ustedes después cuando vean el historial de Git, pues puedan como más o menos orientarse de qué fue lo que se hizo, porque a ustedes se les va a olvidar qué fue lo que hicieron. Entonces, estos dos son los claves, git add, git commit, todo el tiempo, esto es la clave. Este último se puede hacer inmediatamente, se puede hacer después. ¿Qué hace git push? Manda los cambios al remoto.
mandar los cambios al remoto. Pero yo tuve que haber configurado un remoto. ¿Sí? Entonces, digamos que tengo que haber hecho una configuración anteriormente para mandar los cambios al remoto. ¿Ok? Y ya. Y pues hay otro equivalente que es git pull, que es traer los cambios del remoto. Esto es muy útil y muy importante hacerlo cada vez que uno esté trabajando en un repositorio, digamos así. Yo ahorita hago esto en la sala, entonces trabajo cosas, las envío con git push, y cuando llegue a la casa quiero trabajar localmente en mi máquina virtual, en mi computador. Entonces primero tengo que hacer un git pull para traerlo del remoto a mi computador, trabajo, y los cambios después los envío, le hago un git push, quedo en el remoto, y cuando vaya a la universidad, o me conecte a la universidad, tengo que hacerle primero un git pull para traer esos cambios, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el flujo que uno debe tener. Poco a poco se va uno acostumbrando y ya después le parece pues como normal, ¿sí? No le parece como tan raro. Ustedes vieron en los videos pues que Git tiene muchas cosas. No podemos entrar como en mucho detalle. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y entonces nuestra tarea en este momento va a ser crear el repositorio. Y ustedes si quieren pueden crear su propio repositorio, pero la idea es que manejen también el repositorio de la clase en una carpeta aparte. No es buena idea crear un repositorio dentro de un repositorio dentro de un repositorio. Eso es Inception, los va a llevar a un montón de errores y de problemas. Entonces, cada repositorio es su carpeta por aparte. Es un consejo, ¿listo? Igual cuando haya exámenes, tareas o algo así, que yo les envíe a ustedes un link y hagamos ese ejercicio. En una tarea, las tareas, ¿cómo se hacen cuando las tengan que enviar por Git? Yo les envío un link. Ese link, eso les crea un repositorio remoto. Allá en GitHub, en el salón de GitHub. Como ya les creó el repositorio remoto, ustedes que deberán hacer localmente su computador, si quieren, entonces poner ahí el examen o la respuesta a la tarea o lo que sea. Deberán hacer git init o git clone. Clone. Gracias, sí señor. Git clone, porque ya existe el remoto. No git init. Y lo bueno cuando ustedes hacen un git clone es que el remoto ya les queda configurado y todo eso. Porque no están empezando desde cero. Y evidentemente se sabe cuál es el remoto. Pues el remoto es de donde lo clonaron. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces empiezan, después de hacer el git clone, entonces pues simplemente entran a ese repositorio que clonaron, que debe estar por fuera de cualquier otro repositorio, y trabajan y hacen git add, git commit, ¿sí? Y después, cada cierto tiempo, pues hacen el git push. Y eso se los está enviando al remoto que ya está configurado. Entonces es muy sencillo, pero uno tiene que tener claro el estado actual. ¿Sí? Si ya existe, si no existe, en dónde está, ta, ta, ta. Entonces hagamos nuestra misión para hoy. La misión para hoy entonces es, 1, crear un vacío y luego remoto y sincronizar. Esta es una opción. La otra opción que les voy a poner, la otra opción es crear un repo remoto, clonar y luego añadir los archivos. O sea que primero tenemos que ir como a GitHub, crear el repositorio remoto, luego clonarlo y eso queda vacío y entonces empezamos a poner los archivos que queremos poner. Sugiero que hagamos la 1 para aprender a crear un repositorio desde cero y toda la configuración y demás. Y después les muestro cómo sería simplemente clonar el repositorio remoto en otro directorio como si fuera un estudiante. ¿Les parece? Listo, profesor. Listo. Entonces vamos a entrar acá, obviamente. Listo. Ya estamos conectados en la sala. Traigo el teclado. Ahí está. Entonces, si yo hago esto, si yo entro acá, ya hago git init, ¿eso estará bien o está mal? ¿Qué consecuencias? No se escuchó.
Profe, pues creo que está creando un repositorio dentro de otro repositorio, lo que está Sí, haciendo. creo que Más o está menos. creando O un sea, estoy creando subdirectorio, ¿no? repositorios para esta clase, pero no para todas las clases, ¿cierto? ¿Qué decías, Joel? No, que sí que eso crea, creo que un subdirectorio dentro del que ya está, ¿no? Sí, entonces digamos que yo no estaría creando un repositorio para todas las clases, sino para cada clase. Y eso pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, voy a irme al directorio padre, ¿sí? Ahí están mis dos clases, y entonces va a ser git init. Pero miren antes un momento, ls-a, observen que solamente existen estos dos directorios y por defecto sale el punto, que es el directorio actual, y el punto, que es el de encima, ¿listo? Git init, ahí está la magia, git init. Enter. Él bota ahí unas cosas. Using master as the name for the initial branch, this for branch name is subject to change. Entonces, que si quieren uno cambiarle, a ver, Git tiene como diferentes maneras de hacer desarrollo en paralelo, que son las branches, las ramas. Entonces, yo puedo hacer diferentes ramas. Por ahora no nos vamos a meter allá. Por defecto se crea una que es el master. Lo que pasa es que, pues, GitHub, yo no sé si es Git, ¿sí? Pues en realidad Git piensa que, no sé, el racismo se va a acabar si uno no le pone master, sino main a esta rama, y entonces van a entrar más personas de color a trabajar como programadores, que eso no tiene sentido. Es más, cuando se hizo una encuesta en Hacker News sobre este tipo de cambios, pues las mismas personas de color decían que esto no sirve para nada, o sea, que lo que había que hacer era precisamente mirar por qué ellos no podían entrar más bien desde chiquitos a estudiar y se iba toda la historia para otro lado, para poder al final terminar siendo programadores, sino pues cambiar cosas en el camino final. O sea, el problema está en el camino inicial, cuando las personas pierden oportunidades desde chiquitos, ¿no? Pero bueno, eh, por ahora se llama Master y yo no voy a poner a cambiar eso. Entonces, la idea es que por defecto se creó este branch y ya. Lo que importa realmente, estos hints no nos importan, lo que importa es eso que salió en negro al final, dice. Se inicializó un repositorio Git vacío en esta ruta. Entonces voy a volver a hacer ls-a y observen que ahora apareció una nueva carpeta. Esa nueva carpeta es una carpeta oculta porque tiene un punto ahí al inicio, ¿ya ven? Y esa carpeta oculta es la que tiene la información del repositorio. Y esto indica que aquí es donde arranca el repositorio. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, el estatus de el estado en el que se encuentra mi repositorio, ¿qué comando puedo utilizar? Git status. Git status, sí, ahí lo soplé, pero yo sé que tú también lo sabías. Entonces, con git status, yo puedo ver el estado actual. Entonces, miren qué él me está diciendo. Estamos en el branch master, no hay commits todavía que se hayan realizado, o sea, él todavía no tiene nada registrado en la base de datos. Y él me dice que hay unos archivos que están on track, que no están siendo rastreados. Básicamente, ahí estamos en un repositorio de Git, pero también estamos en un sistema de archivos. Y él me dice, mire, esas carpetas, usted tiene unas cosas que yo no tengo registradas. Entonces, voy a añadir la carpeta, perdón, voy a entrar a la carpeta de la clase pasada, que tiene esta ruta. Voy a entrar ahí. Hay varias cosas. Voy a preguntarle otra vez el estatus. Él me va a decir lo mismo, ¿sí? Pero cambia, ¿no? Como ahora estoy metido entre una de las carpetas, pues él ahora me está diciendo que esta carpeta punto no está guardada, por eso está en rojo, y pues la carpeta que está encima. Entonces miren que las rutas cambiaron, no está punto punto. Es relativo. Entonces, de estos archivos que están acá, ¿yo cuáles debería incluir en mi repositorio? Ah, no, no alcancé a compilar ahí. Bueno, ¿cuáles debería incluir en el repositorio? ¿Qué dicen ustedes? De todos estos archivos, ¿debería incluirlos todos? Pues por lo menos ese suma con ese guión. Pues creo que no es necesario, ¿no? Simplemente el de suma.cpp. Ajá. Y, Y ajá, bien, dale, dale. y pues los otros yo no sé, no sé si son importantes o no, porque no sé qué tienen dentro. Uno tiene que mirar de dónde salieron esos archivos. Y supongamos que, digamos, esos test.txt son resultado de ejecutar los comandos que uno puso en suma o en el script. Eso quiere decir que esos archivos txt son
consecuencia o son producto del script.sh o de suma.cpp. Por lo tanto, no lo necesito, porque simplemente con volver a correr el ejecutable producido a partir de suma o del script.ch, pues los puedo volver a producir. Al ser no esenciales, no debería incluirlos dentro de mi repositorio. ¿Entendido? Sí, profe, ¿qué diferencia un punto .sh y un punto .cpp? Ambos son archivos de texto, pero como lo vimos en la clase pasada, el punto .ch era un script de shell, donde yo ponía como muchas instrucciones Sí, de Shell, de Shell. Listo, listo. del bash. ¿Sí ves? Entonces ahí era ls o la salud, no sé qué. ¿Listo? Entonces, ni los ejecutables, ni los backups, esos del moñito, ni los txt que se produzcan a partir de los códigos, nada de eso se debería guardar, ni los PDFs, porque esos binarios no se les puede hacer diferenciación en Git. Nada de eso debería guardar en el repositorio, solamente lo esencial. Entonces yo debería hacer git add suma.cpp. Este tampoco debería guardarlo porque no está compilando, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo por la excepción por ahora. Mire que cuando yo hice git add suma.cpp, algo cambió. Vamos a hacer git status. Y mire que ahora la cosa cambia. Él me está diciendo, no hay commits todavía. Es verdad que no estoy acá. No hay commits todavía, pero hay un nuevo archivo que usted marcó. Esto es changes to be commit. O sea, esto está en el stage area, están marcados. ¿Listo? Ya lo marcamos. Y el resto de archivos me dicen que no están siendo rastreados. ¿Está bien? Entonces, digamos, voy a meter los dos archivos. Uno no debería como mezclar cosas en el mismo commit porque son cosas diferentes, pero bueno, no, sí, hagámoslo. Entonces hagamos el primer commit. Entonces para hacer el primer commit escribimos git commit y le tenemos que poner un mensaje. Si ustedes no le ponen el mensaje, Git les va a abrir un editorio, les va a abrir un editor, va a abrir un editor para escribir el mensaje. Y ese editor puede ser VI, y puede ser problemático para que ustedes se salgan de VI y eso. Pues, por ahora no les voy a decir cómo salirse de VI para que lo sufran si lo hacen por no escribir el mensaje. Entonces debemos acostumbrarnos a poner siempre el -m y poner el mensaje. Entonces, primer commit, se incluye primer ejemplo de CPP con, bueno, impresión, una pantalla, bla, 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 bla. Algo que sea descriptivo, ¿listo? Y le doy Enter. Antes de darle Enter, voy a responder una pregunta que está en el tweetback. Dice, no es necesario añadir los directorios, es suficiente con los files. Cuando tú añades un file, se añade el directorio. Pero tú no puedes añadir directorios en Git. Si el directorio está vacío, no te va a dejar añadirlo. Tú solo puedes añadir archivos. Entonces, automáticamente al añadir un archivo se añade su ruta completa con los directorios y demás, pero directorios vacíos no se pueden añadir. Entonces, bueno, ahora sí volvamos acá. Entonces, vamos a darle Enter. Vamos a ver qué pasa. A ustedes es probable, lastimosamente yo no lo hice acá porque ya tengo el usuario configurado, a ustedes es probable que les salga un error la primera vez que lo van a hacer. Si ustedes vieron los videitos o hicieron el ejercicio, ¿qué error podría haber salido acá? ¿A alguien le pasó algo en el primer commit? Sí, profe, a mí me salió un error de que ingresara el username y el email. A pesar de que ya lo había hecho anteriormente, me lo volví a pedir. Listo, muy bien. Lo que pasa es que a veces cuando uno lo hace así, git, config, y tú escribes como el username y eso, esto lo hace localmente para este repositorio. Si tú quieres que quede configurado para todos los repositorios, tienes que ponerle menos global, o si no, te lo va a pedir para cada uno de los repositorios. Entonces, bueno, en ese mensaje de error, si les hubiera salido, pues ustedes tienen que hacerle caso. Es una habilidad muy importante, ¿no?, del estudiante, hacer caso, leer. Entonces, ahí dice, yo no sé quién es usted, tiene que identificarse, entonces se escribe estos comandos con su nombre y su correo. Entonces lo hace, ¿no?, adaptando su nombre y su correo, no dejándolo ahí como example@example.com, cosas así. Bueno, ya hicimos el primer commit, el root commit, se llama este. Él hace un hash sobre los textos que uno escribió. Aquí nos da la información de más o menos qué fue lo que se hizo. Entonces dice, se creó un archivo con 53 líneas, el modo que se creó fue este, el archivo se llama así, Este commit se identifica con esta parte final del hash, o inicial, yo no me acuerdo si es la parte final o la inicial. Y entonces, si yo vuelvo a hacer git status, miren que me cambia un poco. Me está diciendo, estamos en el branch master, ya no me está diciendo que no hay commits yet, como nos decía aquí arriba.
Ahora ya nos dice eso, ya hay commit. Y nos sigue avisando que hay otros archivos que están por ahí guardados. ¿Ok? Listo, entonces ya podemos añadir el otro. Entonces vamos a añadir el script git add script.ch. Esto lo acaba de marcar como en el stage area. Git commit -m. Y entonces le vamos a decir, se muestra un ejemplo de un script de shell básico. Listo. Entonces miren que el identificador de este commit cambió, porque eso es un hash que se supone que es único. Eso se suponía hace un tiempo, les tocó cambiar la encriptación porque se encontró una colisión, o sea, dos cosas diferentes que generan el mismo hash. Y pues, si yo vuelvo a ver el git status, pues él me sigue diciendo las otras cosas que hacen falta, pero no me dice como que qué ha pasado. Entonces yo puedo utilizar git log para ver cómo el historial, y ahí ustedes pueden ver, el git log nos está diciendo, mire, usted en marzo 16 a las 12:37, esta persona con este correo, ahora que lo pienso, haberme puesto esto, es como un poco egocéntrico, pero no fue por esa intención, era porque me gustaba mucho Tolkien. Hizo este commit que está identificado con todo este hash, miren, pero él nos muestra al principio pues solamente un pedacito con este comentario. Y luego se hizo otro commit a esta hora con este no sé qué. Y lo bueno es que ustedes podrían decir, bueno, yo me quiero devolver en el tiempo a este hash. Entonces le pueden decir que a Git que se devuelva a esto. Y pueden hacer cosas ahí, revisar qué fue lo que hicieron, porque de pronto aquí se introdujo un error. Y luego pueden volver al último hash. Y se pueden mover en el tiempo. Entonces aquí se van registrando los cambios. Es como un control de cambios, pero no es como el de Word, sino que es un control de cambios que es manual, pero es para código fuente, y después otras personas pueden venir a este repositorio y empezar a introducir cosas, después se hace un merge con lo de ellos y lo suyo, y digamos que así empieza a funcionar como un equipo, utilizando Git distribuido. Y pues, obviamente el ejemplo más brutal es el kernel de Linux. Tiene 500.000 personas metiéndole la mano a eso, y entonces Git tiene que ser muy rápido y muy ordenado, muy eficiente para hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos que importante ahora es la otra parte. Dijimos, bueno, esto está muy bonito, esto está local, pero yo lo quiero mandar a otro lado. ¿Sí? Entonces yo quiero conectarlo con un remoto. De nuevo, tenemos que pensar, ¿el remoto existe o no existe? Si sí existe, entonces yo debo configurar aquí mi repositorio local para que vaya ese remoto. Si no existe, tengo que ir a crearlo. ¿Está bien? Entonces lo vamos a crear. Entonces, y espero yo no revelar aquí ninguna información importante, entonces voy a ir a GitHub. Yo voy a ir a mi cuenta, por pura precaución, voy a dejar de compartir la pantalla. Pues, este manejador de contraseñas no muestra nada, pero por pura precaución lo voy a hacer porque ya me... Listo. Hay una pregunta en el chat anónimo. ¿Se puede tener dos repositorios dentro de un mismo directorio? No, porque pues tendrías que tener dos archivos .git que se llaman igual allá adentro. Entonces no. Puedes tener dos directorios dentro del mismo repositorio, eso sí. ¿Puedes tener un repositorio dentro de otro? Sí, dentro de un subdirectorio que también tenga su propio .git, pero eso es una receta. Share screen, listo. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, lo estás viendo. Gracias. Entonces, miren, yo ya entré a mi cuenta, yo tengo un montón de repositorios viejos y nuevos. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio aquí en New. Simplemente lo voy a escribir. Este va a ser 2022.1 ERCOM. Este ustedes lo van a poder ver y van a poder estarlo clonando y haciéndole pull. Bueno, clonarlo una vez y después haciéndole pull todo el tiempo para que ustedes tengan los ejemplos que yo les estoy enviando. Lo voy a dejar público. Él me dice que si está disponible, le voy a decir que no mañana esas cosas y le voy a decir crear repositorio. Entonces, miren, cuando uno crea en GitHub, por ejemplo, un repositorio la primera vez, él le dice a uno esta información. Entonces, uno puede clonarlo copiando lo que está allá arriba. ¿Listo? Entonces yo lo puedo clonar simplemente localmente y ya está. Pero él me dice, a ver, leamos. Díganme ustedes cuál de estos sería la que deberíamos utilizar. La segunda opción, que dice, or create a new repository in the command line, o la tercera opción. La segunda.
La segunda, listo, va un voto por la segunda, La de Git Remote. va un voto por la tercera. Ambos tienen Git Remote, pero me imagino que te refieres a la tercera, que es la que empieza con Git Remote. Sí, es. La tercera, entonces van en empate. ¿Quién va a desempatar? Sí, yo Yo también pienso voy. que la segunda. Yo voy con ¿Segunda? la tercera. Entonces sigue La empatado. tercera. Se desempató, listo. La tercera. Entonces, ¿por qué la segunda no? Porque nosotros ya hicimos la primera parte. Miren que la segunda se está hablando como, por ejemplo, de hacer Git init, ¿cierto? ¿Pero eso ya lo hicimos o no? Sí, señor. Ay, Pues esa no es la primera. Esa, ok. Entonces sí es la tercera. en la tercera. Sí, de pronto mi numeración estuvo mal, pues sí, claro. La primera era esta que está en azulito, esta es la segunda y esta es la tercera, pero como yo la tapé, entonces cambiaron, listo. Entonces, como nosotros ya hicimos el Git init y esas cosas, ¿sí? Eso ya lo hicimos. Entonces, vamos a pasar a la que dice cómo configurar el remote. Esta instrucción que ustedes ven acá, esta, del remote, la que ven acá, le está diciendo a Git, oiga, yo quiero añadir este remoto, yo quiero que usted se enlace con ese man, pero ojo, esto se hace solamente cuando hacemos el push. Bueno, ellos siguen aquí haciendo lo del master, cambiarle el nombre, si ustedes quieren háganlo, yo no lo voy a hacer, me parece que eso tiene efecto nulo. Bueno, pero aquí realmente lo que se hace es que se le está diciendo que el branch principal va a ser el que se llama master. Entonces se puede hacer ahí, no se le está cambiando el nombre realmente. Pero entonces esto del git remote es la clave. Estamos diciendo git remote, remote son los remotos. Vamos a añadir el add a alguien que vamos a llamar origin, le pueden poner el nombre que quieran, pero pues es estándar ponerle origin. Y aquí colocamos la dirección del repositorio con quien queremos conectarlo. Si ven que ese repositorio pues es una dirección web, ¿sí ven? De nuestro repositorio. Y con eso quedan conectados. Ojo, porque no quiere decir que ahora en adelante todo lo que yo haga aquí aparece allá. Eso es falso. Ustedes tienen que manualmente hacer la sincronización. Entonces yo voy a copiar esto. Vamos a ver si me funciona. Git remote add origin. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es, no, o sea, si esto pega, ¡ah! Pegó. No, o sea, es increíble que se maneje así. Bien, súper bien. O sea, me sorprendo es porque estoy utilizando un navegador en Android que nos de copio y luego esto es una terminal por VNC dentro de la sala en una consola en un computador interno y bueno, chévere. Entonces miren que el comando, lo voy a limpiar aquí para que se vea más claramente, git remote at origin, yo le doy enter y él no me dice nada. Lo importante fue que no me dijo nada porque eso quiere decir que no hubo error. Yo puedo preguntarle, le puedo decir, oiga, git remote show, yo le puedo decir, muéstreme cuáles remotes tiene. Él me dice que tiene el origin. Le puedo decir, muéstreme el origin. Y entonces él me está diciendo, mire, ahí usted tiene estas direcciones web en donde usted puede enviar o hacer un push o hacer un fetch. Fetch es traer, push es enviar. En esa dirección, entonces todo está correcto. Entonces ya, quedó configurado. O sea, ese man escribió esa información de configuración por allá dentro del punto .get. Y en este momento nosotros ya podríamos simplemente enviarle cambios. Entonces ya puedo hacer git push menos se toca poner la primera vez, origin master. Esto quiere decir, yo quiero hacer un push, quiero enviar cambios al repositorio remoto llamado origin en el branch master, que es el que estamos utilizando por defecto. Yo le doy enter y él me va a pedir una contraseña, que es mi usuario de GitHub y mi contraseña de GitHub. Exactamente no es eso, es un token que ustedes tienen que abrir. Yo ya tengo ese token, yo ya lo creé pues obviamente antes, pero ustedes aquí les va a pedir el token. Vamos a ver si puedo. Me toca dejar de compartir pantalla un momento para verificar que lo pueda hacer sin ningún problema de fuga de información. ¿Cómo puedo aquí cambiar? Ah, no, pues fácil. Lo voy a hacer aquí desde. Voy a hacerles una trampita. Tengo que compartirles la pantalla, pero voy a escribirlo desde mi computadora. Y acá en mi computadora es que voy a hacer eso. Autenticarme.
Yo tengo aquí el token, entonces escribo el nombre de usuario, ya apareció. Mi contraseña, ojo, no es que yo escribo y no pasa nada. Ahí ya la copié. Lo que pasa es que eso no muestra asteriscos ni nada de esas cosas. Y listo. En este momento ya se hizo el push. ¿Sí ven? Se hizo un push y él me dijo, pues que, o sea, no salieron errores. Si ustedes leen ahí, dice que ya envió los objetos, que hizo un cambio. Y miren lo chévere. Voy a volver a mi repositorio, que era este, ¿se acuerdan? Aquí fue donde arrancamos. Voy a recargar esta página. Entonces, a ver. Voy a darle a recargar y observen que ahora cambió todo. Y acaba de decirme, miren, apareció mi carpetica. Y adentro de mi carpetica, entonces ahora voy a añadir los otros archivos. Entonces, espérense. A ver ustedes qué están viendo. Ah, no, me toca hacerlo acá. Quiero añadir estos otros archivos de la otra carpeta. Miro acá, voy a entrar a la carpeta del día de hoy. 16, tin. Voy a añadir git add vector. Git commit -m. Se añade un ejemplo de cálculo del promedio de un vector. Yo aquí estoy cometiendo un poquito de error porque no estoy como verificando que las cosas compilen. Lo ideal es que uno manda más o menos las cosas que medio compilan allá, pero como el ejemplo es la sincronización, pues no pasa nada. Pregunta, como yo ya he hecho varios push, ¿este archivo vector ya debería aparecer allá en el repositorio remoto, sí o no? No, Lo que faltaría No, es el ¿cierto? No, lo tengo localmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para enviárselo al remoto? git push. Git push. Ya no tengo que escribirle el menú origin master ni nada de eso, ya quedó registrado. Ya le hice git push. Vamos a mirar. Vamos a recargar la página. Y ahora aparecen las dos carpetas. Y aquí está el archivo de ahora. ¿Ok? Y ahora voy a actuar como si fuera uno de ustedes. Si soy uno de ustedes, yo quisiera clonar este repositorio, ¿cierto? Quisiera clonarlo en una carpeta por aparte. Entonces lo que yo haría, en el caso de ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver estudiante. Esperen, pongo el teclado en este dispositivo. Listo. Yo normalmente todos mis repositorios los meto aquí como en una carpeta. Aquí están todos los repositorios que he usado en algún momento. Bueno, no todos, he ido borrando bastantes. Voy a crear una carpeta para este curso. Yo soy estudiante, recuerden. Entonces yo soy estudiante. Voy a crear una carpeta para guardar mis archivos. Y debo diferenciar, chicos, o sea, lo que voy yo es lo siguiente. Digamos que le voy a poner mío. ¿Sí? Ese nombre está muy mal. Yo hice aquí mi git init. Y yo como estudiante voy a empezar a colocar aquí mis códigos. ¿Listo? Aquí adentro de esta carpeta. ¿Yo debería hacer el git clone acá también? No. No, ¿cierto? Porque si yo hago el git clone acá, estoy metiendo un repositorio dentro de otro repositorio. Entonces, ojo, porque yo no quiero que ustedes clonen el repositorio del curso, digamos, el oficial que yo estoy llenando, con el de ustedes adentro. No, no los mezclen, carpetas diferentes. Entonces, se tienen que salir de cualquier repositorio que tengan. Y pues lo único que vamos a hacer es el git clone. Miremos aquí en la página qué podríamos hacer. Básicamente, ustedes lo único que tienen que hacer, a ver si no está la instrucción aquí. Yo simplemente voy a copiar esta dirección web y le voy a dar no sé qué, no sé qué. Voy a ir a mi programa y yo lo voy a clonar acá. Entonces, git clone, le vamos a hacer, le ponemos la dirección web, ¿listo? Y le voy a dar enter. Ay, me dice que ya existe porque yo ya lo tengo con ese nombre. Entonces, espérense, me voy a meter en otra carpeta. Voy a salir de acá. Y lo voy a volver a hacer. Entonces él me está diciendo, estoy clonando, ta. Ah, a ustedes no les debe salir este error ni van a tener que hacer esto que yo tengo aquí. A mí me toca hacerlo por otras cosas. Pues voy a volver a hacer.
lo estoy clonando, él está copiando absolutamente todo y ya lo clonó. Y yo puedo entrar a mi repositorio recién clonado. Entro ahí y miren que aquí están mis carpetas. Y ahora voy a venir acá. Este es el repositorio del profesor, este que tengo arriba a la derecha. Este es el del profesor. Voy a crear un archivo test, así. ¿Se acuerdan de Touch, cierto? Creo una entrada, la voy a añadir. La voy a guardar en la base de datos del repositorio. Y la voy a enviar. Listo. En este momento, pues ya tiene que aparecer aquí en el remoto, ¿cierto? Recargar. Y aquí está el test.txt. ¿El estudiante ya lo tiene? No. No. Esto no es automático. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para tenerlo? Un git pull. Git pull. Muy bien. Entonces, cada vez que yo les mande a ustedes un archivo y ustedes lo quieran tener, se le hacen git pull. Y si miramos la carpeta, ahí está test. Pero este ejemplo también les sirve a ustedes para cuando están en la casa y en otro lado, ¿cierto? Entonces, con git pull, git push, ustedes están enviando y trayendo y sincronizando constantemente. La clave es que el remoto siempre esté actualizado. Y pues este es el flujo más básico posible de Git, individual. ¿Está bien? Entonces ustedes ya en este momento pueden empezar a clonar los repositorios, pueden empezar a clonar este repositorio, estamos utilizando el día de hoy. Ya lo pueden empezar a clonar con estos códigos. Ahora sí voy a ver si sí funciona, si sí compila, porque eso no lo hemos verificado. Y si no compila, pues va a ser su tarea de arreglarlo. No compila. Ah, no, pero esto es sencillito de arreglar. Entonces, espérense, ¿estoy como estudiante o estoy como profesor? Estoy como estudiante. Entonces me voy a ir al repositorio del profesor. Voy a cambiar aquí el código. Me falta incluir un encabezado. Para utilizar los algoritmos, tengo que incluir el encabezado algoritmo. Changos, ¿cierto? Algoritmo. Upa. ¿Listo? Miren que yo le hice un cambio. Si le hago git status, miren ahora lo que me sale. Si ven que vector.cpp era un archivo que estaba dentro del repositorio y él me está avisando. Lo que usted ahora tiene en este disco duro está diferente a lo que yo tengo en la base de datos. Hay un cambio. Yo incluso le puedo preguntar a Git, ¿cuál es la diferencia? Le digo, oiga, sí, yo lo cambié. Venga, a ver cuál fue la diferencia que le metí respecto a lo que había registrado en el repositorio con lo que está nuevo ahora. Entonces él me dice, mire, usted le añadió esa línea verde. ¿Sí la ven? Ahí sale una línea verde con un más. Ah, ok, listo, sí, aceptada. Entonces git add vector, git commit, -m, se añade algoritmo, bueno, disculpen ahí el revuelto. Voy a compilar, vamos a ver si ahora sí compila. No tengo que hacer el git add y eso. Todavía no está funcionando. ¿Será que esto es con numeric? Último intento. Numeric. Vamos a ver si ahora sí compila. Sí, ahora sí compiló. Entonces lo chévere de esto es que como ya compiló, ahora sí lo voy a añadir. Porque ya está funcionando. Ah. Ay, nos acabó el tiempo. Déjenme, perdónenme por pasarme hoy un minuto más. Numeric. Tenemos que primero añadirlo, ¿no? Git add, git commit, listo. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Entonces le voy a decir, oiga, quiero que calcule el promedio para ese arreglo, pero solamente quiero 10 elementos. El promedio me sale en 5.5. Y si tengo 100 elementos, me sale 50.5. Y eso se puede mostrar que sí está bien. Si le pongo 10.000 elementos, entonces me sale este valor. Si le pongo 100.000 elementos, miren que es bastante rápido, ¿no? Estamos procesando 100.000 elementos, 1.000.000 de elementos. Y ya, ahí está nuestro código funcionando. Entonces ahora sí voy a hacer un git push. Ya le llegó a ustedes el archivo que sí funciona. Y como estudiantes, ustedes deberían estar en el repositorio del curso y hacer un git pull.
ya les llega la versión actualizada y les debe funcionar. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Estén pendientes de cualquier actividad que se les ponga ahí. Y yo creo que les voy a dejar de tarea con límite de tiempo lo de quizzes para la siguiente clase antes de que lleguen. Y ya. Pues gracias. Disculpen que me pasen unos minutos. Hasta pronto. Listo, profe. Muchas gracias. Ese es profesor. A ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, profe, hasta luego.